Bienvenidos a un episodio más de Inmuebles sin filtros. Hoy tenemos un invitado muy especial. Juan Pablo, bienvenido. Hola, muchas gracias, Jaime. Bienvenido, Alex. ¿Qué tal? Alexandre Fite. Fite. ¿Es la pronunciación correcta? Y todavía no tienes mi segundo apellido, que es más pintoresco todavía. Ah, ¿sí? ¿Cuál es? Bouvier, B-O-U-V-I-E-R. Pero ese es como francés, ¿no? Es francés. Sin el Es com. francés. Mis bisabuelos eran franceses. Pero tú eres catalán. Yo soy ¿no? catalán. ¿Piensas en catalán o piensas en Sí, castellano? mi lengua materna es el catalán. Yo pienso en catalán y de hecho le hablo en catalán a mis 3 hijos, ¿no? Ellos contestan como quieren, pero sobre todo mi hija pequeña me contesta en español porque ella se crió aquí, mis hijos grandes se criaron en España, pero yo les hablo con mi lengua materna, que es el catalán. El catalán. Ya aprendí el español después de vivir tantos años en México. Claro. Está interesante. Oye, ¿cuánto tienes tú en México hoy en día? Llevo 12 años en México, 12 grandes años, porque la verdad es que soy muy feliz en este país. A mí México, pueden decir lo que quieran de México, sí, la inseguridad y todos los problemas que hay, pero es un gran país y a mí realmente me acogieron como hijo. O sea, yo desde el día que llegué aquí fui acogido por mucha gente y me siento muy a gusto de tal manera que no tengo ninguna intención de regresarme a vivir a España. Depende de quien escuche esto, no le va a gustar. Pero no, aquí me gusta mucho vivir. Y sobre todo vivir aquí en León. Se vive muy bien en León. Pese a todo lo que digan, en León se vive muy bien. O sea, tú te vienes primero a México por una cuestión obviamente personal que nos comentabas ahorita. Te casas con una mexicana. Sí. Estás en México, ¿no? Pero no te trae el negocio primero. Primero es personal y luego el negocio. ¿Cómo fue esa parte? No, es que cuando yo me casé en España, yo vivía en España, nosotros somos desarrolladores en España, y en España iba todo muy bien, o sea, en el 2005, 2006 iba muy bien España, pero paralelamente, y el hecho de tener familia política aquí, hizo que empezamos un pequeño negocio aquí en León, que por cierto fue muy mal, o sea, es difícil, pero nos costó mucho vender, hicimos una casa en el Refugio, creo. No me acuerdo en dónde, en un fraccionamiento, ¿no? En Cañada. Una casa para vender. Una casa. Fue el primer desarrollo de Indret, una casa. Y dijimos, si funciona bien y se vende rápido, buscamos inversores españoles. No, fue un desastre. Estuvo un año, no sé qué pasó, no me acuerdo qué pasó, pero no se vendió. Igualmente, luego entraron los inversores españoles y empezamos en San Miguel de Allende, pero yo vine a México por un tema familiar. Yo me casé con una mexicana. Y paralelamente, cuando ya estaba funcionando muy bien en España, empezamos el pequeño negocio que les explicaba aquí, y poco a poco el negocio de aquí me interesó más que el de España. No es que fuera mal. ¿En España qué hacían? Desarrollo vertical de tipo residencial, más bien residencial. Pero en España, bueno, llega el 2008, en el 2008 se arruinan. Más bien nos arruinamos o tronamos todos los desarrolladores españoles. Haz de cuenta que la vivienda, tú tenías una vivienda hipotecada con un crédito puente por valor de 300,000 euros, para ponerte una idea, ¿no? Y la vendías a 350,000 y tenías estos 50 o 60,000 de líquido que te entraba, ¿no? La vivienda hipotecada por 300,000 llega a 2008 y esta vivienda pasa a valor de mercado 200,000 cuando la tenías endeudada, hipotecada por 300,000. O sea, es inviable. Entonces, ¿qué hacías? Le decías al banco, quédatela. Y el banco te decía, no, gracias. ¿No? Aparece el Sareb en España, que le llamaban banco malo. Todos los inmuebles se acumulan en un banco malo, que le siguen llamando banco malo, y ahí los bancos empiezan a acumular todo lo que los desarrolladores no querían. Este fue el 2008 en España. En México, como México no estaba tan expuesto, y yo creo que las finanzas en México son más sanas que las españolas, al menos en aquel entonces, México no sufrió tanto, pero en España sufrimos mucho en 2008, y eso hizo que mentalmente yo ya me quisiera ir de España y me quisiera ir a vivir a México, porque ya tenía un pie, o sea, ya estaba funcionando, estábamos desarrollando en San Miguel de Allende poco a poco. Sí, recuerdo. Pero ya teníamos un pie puesto aquí, y a mí siempre me había gustado Latinoamérica. Y así fue por cómo en el 2013 acabé instalándome en México, ¿no? Y tratando de hacer más cosas a nivel de desarrollo inmobiliario aquí en el Bajío. En España ya no desarrollan. Sí, desarrollamos. Sí, en Aragón. ¿Y edificios? ¿En Aragón? Edificios, en la comunidad de Aragón, en un municipio llamado Huesca, pero nada más un edificio estamos haciendo y queremos hacer más cosas, pero la verdad es que lo hace el grupo Indret, pero yo ni me meto, ni entro, ni salgo, yo me ocupo de lo de México.
Ok. Pero te tocó en tu momento antes No, haber participado en sí. todo. ¿En qué capacidad estabas en Inderet antes de venirte a México? Ay, no me acuerdo, pero nosotros vendíamos... Fíjate que no me acuerdo. Debíamos vender 80 o 90 departamentos al año. Ok. Sí vendíamos bastante, pero Es una buena absorción. pero eran departamentos caros. Sí. O sea, eran departamentos de 400,000 euros. O sea, Enfocados en un mercado mayor, joven. un mercado de gente ya consolidada. O sea, es diferente de lo que hacemos aquí. Era un mercado ya para gastarte en 2008 400,000 euros, 350,000 euros, ya hace muchos años en una vivienda. Era un nivel Era un medio nivel alto. medio alto, alto. ¿No? Dependiendo de la zona, porque estábamos en varios municipios en ¿Y Cataluña. cómo funcionaba el proceso en ese momento cuando lo hacían ustedes en España? O sea, compraban la tierra, se apalancaban, preventas, Igual que aquí. en En ese aspecto igual que aquí. O sea, si compras la tierra o te asocias con alguien, aquí se suele usar el fideicomiso, ahí se utiliza un formato que le llaman permuta, y construías, prevendíamos, unas veces iba bien, otras veces iba mal. La diferencia es que en España, digamos que las cosas están más regladas. No es que la administración sea más rápida que aquí, pero digamos que es más ordenado y las reglas están más claras a seguir, ¿no? La dificultad de desarrollar es la misma, es más, los impuestos son más altos en España. En España se paga, cuando tú hipotecas una vivienda con un clásico de crédito puente, pagas el 1% al banco, bueno, al SAT de allá. Aquí no se paga. El acceso a registro público en España es carísimo. Carísimo. Aquí, al menos... Los costos de titulación, todo Sí, esto. no, muy caro, muy caro. Aquí al menos, aquí en el estado de Guanajuato, pues son 1,000 pesos la inscripción o algo así, o 1,200. Sí, de ¿no? registro público. Pero aquí, en Querétaro, no es así. Sí, no, en Querétaro Querétaro. es mucho más caro y Sí, no, claro. no sé el Estado de México o la Ciudad de México, pero aquí somos bastante afortunados. Pero al final el desarrollo inmobiliario es parecido a aquí. Nada más que ahí sí hacíamos nada más desarrollos verticales y aquí nos centramos más en el tema horizontal. Ok. Y cuando llegas a México, pues llegas con esta manera de pensar como desarrollador español y dices, me voy a ir por este caminito y te topas con pared con algo, encuentras obstáculos, encuentras Mira, sorpresas. hay cosas muy divertidas, muy divertidas. Esto te lo puedo explicar mi socio Héctor Marmolejo porque es muy divertido. Yo llegué aquí, pues claro, yo ya sabía cómo funcionaba el negocio en México, pero nunca había vivido el día a día, ¿no? Entonces llegamos, le digo a Héctor, oye, déjame tener el control de la chequera porque pues yo soy más financiero que otra cosa. Está bien, perfecto. Entonces, todavía me acuerdo de cómo es el mexicano, que es muy divertido. Porque en España somos más directos al decir las cosas. Oye, Jaime, me debes dinero, págame, ¿no? Juan Pablo, oye, te presté. El vencimiento lo paga. No, el mexicano le cuesta mucho afrontar y decir estas cosas. Entonces, yo me acuerdo que le debíamos a un proveedor y el proveedor me decía, oye, Alex, ¿me apoyas? Y yo le preguntaba a Héctor, oye, este individuo me dice que le apoye. ¿Que le apoye en qué? ¿En qué? Y me dice, que le pagues. Que le pagues. ¿Y por qué no me dice que le pague? No, Alex, no entiendes esto. Es apóyame. Y luego, por ejemplo, al mexicano no le gusta hablar de dinero explícitamente, ¿no? Te hablan del flujo. O sea, oye, no tengo flujo. Y al principio preguntaba, ¿flujo de qué? ¿Cuál flujo no tienes? Ajá. Que no tengo dinero. Y esas son las cosas divertidas, pero cuando yo llegué aquí, había cosas que no. Estas cosas yo no las entendía. No las entendía. ¿Por qué? Porque en España te llama al banco y te dice, el vencimiento es mañana, paga o ya verás. No, aquí la gente es muy educada en México, ¿no? Ajá. Y empieza, oye, fíjate que se me atoró el no sé qué, para decirte que les pagues, porque les debes, Ajá. porque les debes. Sí, Y tienen que así es justificar su... no tienes que justificar nada. Yo te debo dinero, te debo de pagar. No, el mexicano que es muy educado y le cuesta mucho el enfrentamiento directo, el mexicano te lo enfoca de una manera muy educada. Y yo no entendía esta manera de actuar del mexicano. Al principio, en un mes ya tenía las cosas ya me fui adaptando. No, ya te adaptas fácil, no, y me apoyas. No, ese tanto lo tengo, ¿no? Y luego, para ustedes que están en las ventas, cuando no vendes, ¿cómo están las ventas? Muy tranquilas. ¿Cómo andan las ventas? Tranquilas. Tranquilas. Oye, ¿qué significa que andan tranquilas? No se mueve nada, güey. Borde de la quiebra. Y luego, cuando no llegaste al objetivo, es en México, que es muy divertido también, ¿eh? Es
no se pudo. No pude. No se pudo. No se pudo. Es No. un ente, o sea, fue Algo superior a mí. sí, algo súper. No se pudo. Estas cosas sí son muy divertidas, pero a alguien de fuera le cuesta entenderlas al principio. Entenderlas en el tema de, sí, de irte adaptando a como la gente Sí. habla. Y en el tema, por decirte, tú cuando llegas a desarrollar aquí, el primer proyecto fue San Miguel. Sí, Creo que ahí fue donde yo los conocí, En San Miguel. en San Miguel de Allende. Hicimos Cerca de la Nissan. Estaba no sé cerca, dónde está la Nissan. No me cerca acuerdo. del Libramiento Zavala, ahí por las ventanas, en este bulevar. Sí, más Construyeron- yendo a Dolores. Más yendo a Dolores. Y ahí, ese es el primer desarrollo grande que hacen en México. Primero hicimos uno que se llamaba San Jorge, ¿En dónde? en una colonia medio popular, pero bien, que se llamaba San Luis Rey. En Silao, No, en San Miguel de Allende. en San Miguel de Allende. Eran como, no me acuerdo cuántas eran, 70, 80 viviendas, que las empezamos a vender, las vendimos bien rápido, y luego apareció la gripe, no sé si era el H1N1, no sé qué año fue. Ah, Sí, sí, eso debe de haber 2019. sido... No, hombre, no. esto es el 2009. tiempo de Calderón. 2009. Por ahí. Ajá. 2009. Y lo que vendimos, yo creo que prevendimos el 80% en un año. Nos estuvimos 3 años más para vender el 20% restante. O sea, fue muy curioso. Pero sí empezamos con buen pie en San Miguel. Después... ¿Qué no- tipo de producto era? Era una casa de 80, 90 metros. Es una casa que ahora se vendería en 2 millones de pesos. En ese tiempo, ¿en cuánto se vendía? Me acuerdo, 700,000, 800,000. ¿Quién era tu cliente? ¿El Infonavit? O sea, El Infonavit, O sea, sí. gente con Infonavit. Gente con Infonavit, pero no lo más básico, sino gente ya con unos cargos, digamos, intermedios, a lo mejor gerenciales. Ok. ¿Sí? Ajá. Gerenciales. Y nos fue bien, y luego iniciamos otro fraccionamiento. Ya eran como 700 viviendas que hicimos en San Miguel, rumbo a Dolores. Sí, ese lo ¿Sí? recuerdo, ese lo sí. conocí. Este lo vendimos ya hace tiempo y sí fue un éxito. Realmente fue un buen éxito comercial. Y ese tenían, ese también era ese segmento, ¿no? De Ese es vivienda. incluso más bajo. Ok. Empezamos más bajo y acabamos vendiendo cerca de $1,000,000, pero estamos hablando de 2010. Me acuerdo ¿eh? que tenían una camioneta que llevaba a la gente del centro al, Sí, al sí. desarrollo. Sí. Sí, Mira, o sea- mira, ustedes que se dedican a la venta y son buenos en eso, ahí hicimos, fíjense, nosotros teníamos una idea y era vender a los sanmiguelenses. Pero los sanmiguelenses generalmente están en economías informales. Meseros, de Sí, todo. gente O sea, de tema de hotel, hotelería, más turismo al turismo. tema. muy enfocado al turismo y nos costaba vender. Y hubo un gerente que entró nuevo, ¿m? que dijo, nos estamos equivocando de enfoque. Hay que vender a los chilangos. Ujú. Que ellos pueden ejercer su crédito Infonavit. Gracias. Infonavit. Y fue tomar esta decisión, dejar de mirar el mercado sanmiguelense, porque al final sí los bancos tienen esquemas para que la gente informal le puedas dar un crédito, Sí. pero es muy difícil. No están en... Sí, no, están Tienen muy- tasas Sí, poco tienen que ser atractivas, poco casos aforo. aislados, que no sea tu forma de venta. Pero es que ahí la mayor parte de gente está enfocada al turismo, ¿no? Entonces, nos enfocamos a los créditos Infonavit de los derechohabientes de la Ciudad de México o de ciudades más grandes, a lo mejor también de Querétaro, ¿no? Que podían ir a San Miguel N. Bueno, vendimos, pero a velocidades abismales. ¿Y cómo fue ese cambio? O sea, el cambio fue en el marketing, en la venta. O sea, ¿recuerdas Seguramente un poco cambiamos cómo? el marketing, pero fue un concepto, fue la idea sobre a quién enfocarse. El marketing no creo que cambiara mucho. Bueno, en aquella época no había redes sociales, o sea, no se utilizaban nada. Sí, en porque redes sociales. hoy es fácil, tú empiezas a segmentar, le cambias en Facebook, güey, en Instagram, y dices, bueno, voy a empezar a segmentar. Nosotros que llevamos Pero algunos justo pensaba desarrollos- esto estamos hablando hace 15 años. Sí. Era probablemente todavía O más, clasificados en periódicos, Ah, sí. cajas de joyas. No, y Apenas si tenía, o sea, página web, o sea, ese tema sí, sí teníamos página web, pero no sé cuánto acceso Sí. había a la gente. O sea, Bueno, interesante cómo te hace. Hoy es muy fácil, o sea, hoy es sí, muy fácil. diferente. Hoy es muy fácil por la segmentación. Sí. Pero en ese tiempo, pues, o sea, cambiar solamente el enfoque. A lo mejor la mercadotecnia es la misma, pero la dirección hacia dónde va. Yo me imagino, porque no me acuerdo mucho, es que empezamos a publicitarnos en la Ciudad de México, en la Ciudad de Querétaro, por medios físicos, periódicos, anuncios, no me acuerdo, y probablemente teníamos puntos de venta, porque tampoco me acuerdo, y teníamos nuestra venta era en físico, teníamos una camioneta, esto que decías, Sí. y la llevamos por donde hiciera falta, íbamos a buscar a los clientes a la Ciudad de México, o les traíamos el folio para que firmaran allá, no, hicimos de todo. Pero nos fue bien y fue un enfoque mental. La empresa se dio cuenta
de que el mercado sanmiguelense era más complejo. Era más fácil ir al derechohabiente de la ciudad de ¿Por México. qué decidieron abrir en San Miguel? Mira, la verdad es que yo todavía no viví aquí, pero fue una casualidad. O sea, la misma casualidad con la que yo acabé viviendo en México, creo que un corredor, teníamos dinero. O sea, lo que no tenemos ahora es más preciado, la liquidez. En aquel entonces teníamos dinero y no teníamos dónde invertir. Queríamos invertir a México, pero íbamos a ciegas. Mi socio en aquel entonces, Héctor, no provenía del sector inmobiliario. O sea, no sabía, no conocía bien. Entonces, un día nos llegó un corredor. Ustedes dos eran, digamos, los operadores del negocio. Era Héctor. Héctor. Héctor era el operador. Y- Yo vivía en España. Ok. Al principio. Ok. Entonces, nos llegó un terreno. Y era en San Miguel de Allende. Y la anécdota es muy buena, porque es este terreno que está... Ya habíamos hecho el primer desarrollo, pero el segundo que nos llegó, este de La Vista, nos llegó un terreno de un individuo que nos quería vender, ¿no? Oiga, ¿y cuánto cuesta el terreno? Esta sí es buena, ¿eh? ¿Cuánto cuesta el terreno? Y dice, 7 millones. Bueno, tendrá algún avalúo, algún motivo, porque no hay ni uso de suelo. Es que tengo 6 hijos y una esposa y quiero 1 millón para cada uno. Este fue el avalúo del señor. Digo, estaba relativamente en precio, ¿no? Pero este fue el avalúo y al final le acabamos comprando. Nosotros introdujimos una manera de comprar y era condicionada. O sea, el terreno estaba lejos del centro urbano y pues, no había ni uso de suelo, creo. No me acuerdo, no había uso de suelo. Había que hacer unos Servicios. cambios. No había toda- servicios, tuvimos que construir planta, ¿no? Todavía no era el martirio que es hoy desarrollar en San Miguel. con No, los era mucho permisos. más fácil en aquel Ajá. entonces, ¿eh? Pero no había mucha agua, pero no había infraestructura, no había drenaje. Tuvimos que hacer una planta, ¿no? Entonces, al dueño le dijimos, está bien, le entramos a su avalúo de 7 millones, ¿no? Nada más que tiene que estar condicionado a los permisos. Era algo que hace 20 años no se usaba, no entendía, era un señor, Don Chon, todavía me acuerdo, era un señor de bajos conocimientos, o sea, ella decía, yo Sí, quiero 7 millones. ejidatario, seguramente. No, era propiedad privada, ¿no? Pero él decía, yo quiero 7 millones y les escrituro. Y nosotros le decíamos, no, nosotros le daremos 1, pero el resto se lo daremos cuando tengamos, no sé, uso de suelo o licencia de urbanización. No hubo manera hasta que lo entendió. Y así transcurrió. Y así al final tuvimos permisos. Pero estuvo a punto de no hacerse. Y probablemente no hubiéramos invertido a México si no se daba esta operación. Las cosas ocurren porque ocurren. O sea, al ¿Y final... cómo en ese momento recuerdas tú, digo, hoy, que ya hablaremos de eso, llevas una trascendencia y un conocimiento, y yo que he hablado contigo tienes una percepción, no es fácil leer el mercado, aunque tú lo estás viendo, percibirlo y leerlo no es fácil, y yo creo que tú tienes ese talento de percibirlo. Pero en ese momento cuando llegas tú con alguien que no se dedica a esto, ¿no? En este caso Héctor, tú de España, ¿no? Oye, me ponen este terreno. En ese momento, ¿cómo decidieron? O sea, digo, ahorita que no estamos involucrados en proyectos, cómo nace un proyecto de decir, oye, a ver, ¿de qué tamaño las casas? ¿Ponemos amenidades, no amenidades? ¿Qué color? No teníamos ni idea. O Bueno, sea, ni idea. O sea, ¿cómo llegamos... fue? Digo, y luego 700 casas, dijeras tú, oye, voy a hacer 15, 20. Llegué al terreno, mira Alex, vamos a ver el terreno. O sea, llego al terreno, digo, este es el terreno. Subí así, no había nada, o sea, una zona... En Breña. Peladero, sí. En Breña total, pero es que la siguiente casa estaba a 3 kilómetros. Y yo le dije, oye, no que estaba cerca del centro. Está a 10 minutos del centro. Sí, está a 10 minutos a 200 por hora. Del centro. Sí, a 10 En minutos. moto. ¿A qué estás seguro, Héctor? Alex, hazme caso. Oye, al final fue un éxito, ¿eh? O sea, al final fue un Y éxito. que él no se dedicaba a eso. Él O no sea, se dedicaba a eso, se dedicaba a los plásticos. ajá. Digo, ¿estás seguro, Héctor? Aquí vamos a vender casas. Lo enseño a los socios. Los socios dicen, ¿están seguros? Socios españoles. Vienen de España a verlo. ¿Están seguros? Porque vamos a hacer una buena inversión aquí, ¿eh? Bueno, pues hagámosle caso a Héctor. Y funcionó. O sea, la verdad es que sí funcionó. Funcionó y funcionó muy bien. O sea, sí nos ganamos bien la vida ahí, pero sin ninguna planeación, sin amenidades, no, ni una. Bueno, las áreas de donación, no sé qué les pusimos, pero no se hizo una buena planeación porque teníamos desconocimiento. Con el tiempo, pues vas adquiriendo. Tú tampoco provienes del sector de bienes raíces. Sí, no, Fuiste no. aprendiendo. Sí. Tú a lo mejor sí, Juan Pablo. No, lo has- así tú es, tampoco. así es. Digo, yo lo he pero visto más desde chico, pero también toca el aprender. riesgo. Toca aprender. No. Y el riesgo que conlleva que no.
O sea, es difícil empezar con una casa como a lo mejor lo hiciste con Cañada, el refugio. Qué ¿no? mal nos fue, no manches. O sea, Se vendía todo menos nuestra casa. y en esos tiempos Cañada pues era... O sea, estaba en boga, sí, pues hace 15 Sí. años. Bien, compramos un terreno, hicimos una casa, va a ser un éxito, los socios creerán en nosotros y van a invertir una millonada. La casa no se vendía. No se vendía. Uy, ¿por qué no vendemos la casa? Y al final la vendimos. Al final, porque todo se vende. O sea, al final todo se vende, ¿no? Al final la vendimos y pues ya confiaron en nosotros y le seguimos. Pero sí, les digo que el primer desarrollo fue con muy poca planeación. Después de San Miguel, ¿a dónde se van? A esta es otra. Entonces, ya estábamos terminando el desarrollo de San Miguel y no sé por qué motivo nos empiezan a hablar de San José Iturbide, Guanajuato, pero pegado a Querétaro, San José Iturbide. Y pues había mucha fábrica en San José Iturbide. Digamos que hay dos polos industriales muy potentes cerca de San José Iturbide, ¿no? Está la Ferrero en San José, Sí, la por Ferrero ejemplo. Rocher, sí. Está ahí, ¿no? Entonces dijimos, como lo nuestro es el interés social. ¿Quién les habla? ¿El gobierno? O... No. Llegó a través de un amigo. Oye, vamos ahí, hay un terreno buenísimo. Vamos a San José. Y San José se veía bien. O sea, digo, es un pueblo pequeño del estado de Guanajuato. Es un pueblo relativamente ordenado, ¿no? Pero llegamos, el terreno era urbano. Sí era urbano, eran como 7, 8 hectáreas. O sea, era un terreno grande. Llegamos y dijimos, la hemos atinado. O sea, ahí vamos a vender como animales, ¿no? Empezamos el desarrollo, no se vendía nada. ¿Y por qué no se vende? Para que vean lo que es no hacer un buen estudio, ¿no? Porque la gente de San José Iturbide prefiere vivir en Querétaro que vivir en San José Iturbide. Mucha gente, por mucha fábrica que haya, la gente prefiere vivir donde hay ocio. Digo, Antea todavía no existía en aquel entonces, ¿no? Pero Querétaro es Querétaro. Y la gente prefería. Y no vendíamos. Y luego empezamos a cambiar nuestro marketing, empezamos a bajar los precios también. Y se vendió todo. Se vendió bien al final, ¿eh? Pero una falta también de planeación nos hizo creer que venderíamos un producto de Infonavit muy rápido. Luego los costos no los teníamos tan bien ajustados, también por experiencia, y tuvimos que incrementar los precios de venta, luego los ajustamos. Costó vender, pero se vendió bien, ¿no? También, cuando tratas con un municipio chico, la permisología es compleja, porque no le saben, ¿no? Y esperan ahí. A mitad del régimen de condominio le quitaron el fiat al notario. Para acabarla de arreglar. No me acuerdo quién era, bueno, tampoco podemos decir quién era, pero le quitaron el fiat al notario por temas que, como medio oscuros, ¿no? Y ahí teníamos un régimen que, ¿cómo quitas el régimen que lo adopte otro notario y que se ve? Pues ahí empezamos a trabajar con la Notaría 27 de Irapuato y nos funcionó. Y seguimos trabajando con la Notaría 27 de Irapuato. Funcionó muy bien, ¿no? Funcionó muy bien y arreglamos todo y vendimos todo, pero tampoco hubo una buena planeación. Después de eso y paralelamente se nos ocurrió, porque estábamos muy enfocados al interés social en aquel entonces, que Irapuato era un buen lugar. Irapuato sí era un buen lugar, ¿no? Irapuato tiene 700,000 habitantes y tiene una demanda alta de vivienda. No como la de León, evidentemente, ¿no? Pero tiene una demanda alta de vivienda. Y ahí compramos hicimos dos desarrollos, San Javier y Santa Sofía. Entre las dos han de ser 2,000 viviendas. Hicimos todas las viviendas y nos fue mejor en uno que en el otro, ¿no? Pero estaba basado en el interés social. Éramos relativamente buenos en el interés social, nada más que el interés social, después de la pandemia, se ha vuelto complejo. Muy complejo. No es rentable el interés Ahora, social. ya no es el interés social es complejo. O sea, no existe una tipología así de construcción o de desarrollo en España, ¿o sí? Debe de ser muy distinta en tamaños y en características. En España no existe el Infonavit. Y todo hay que decirlo, el Infonavit es un organismo, a veces es burocrático en exceso, pero la verdad es que funciona muy bien y es un respiro y es una manera de que el ahorrador, el trabajador ahorrador pueda acceder a la vivienda, sí. Porque el sector bancario, cuando las cosas van mal, deja de voltear a ver a esta gente. Y el Infonavit siempre ha funcionado muy bien. En España el Infonavit no existe. No hay ninguna dependencia financiera bancario. Del Estado. Nada. Bueno, se le llaman viviendas de protección oficial, que lo único que hacen es limitar el precio de venta al desarrollador.
Y hay unas tasas más baratas de crédito puente, crédito hipotecario para el cliente, pero no existe el Infonavit. No hay subsidios, no hay nada en España. Únicamente acotan el precio de venta. Eso es lo que se hace. Aquí el Infonavit es otra cosa. Además, antes de la pandemia existía lo que se le llamaba el subsidio federal. El subsidio federal ayudó mucho a los desarrolladores a desatascar la vivienda social. Pero llegamos a 2018 y el gobierno federal decide eliminar el subsidio federal. Y esto ya es la primera corrección y hecha a muchos desarrolladores del mercado. Bueno, hay que decir una cosa, ¿eh? El estado de Guanajuato, que es una excepción, mantiene lo que es el subsidio estatal. Estatal. Sí, Ese es apoyo estatal. Pero realmente... ¿Y cómo funciona ese subsidio? El subsidio es directamente al cliente, no al desarrollador, ¿no? Y el cliente tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Para acceder a una vivienda que también debe de cumplir ciertos requisitos. Pero funciona muy bien, ¿no? Y es más, no se agota. No se está agotando el monto que tiene el gobierno es como estatal. un descuento, ¿no? O sea... No. El subsidio, el gobierno estatal apoya al comprador, derechohabiente de Infonavit generalmente, para que pueda llegar hasta 100,000 pesos de su casa. Y es a fondo perdido, ¿eh? Es decir, las viviendas en Paraíso Las Joyas que vendemos a 800,000, realmente las comercializamos, las comercializamos a 800,000, pero el cliente tiene acceso a una vivienda de 700,000 más 100,000 de subsidio estatal. Y así hemos vendido muchas viviendas. Y muchos desarrolladores se están beneficiando de esto. Y hay que decirlo, ¿eh? Gracias al gobierno estatal, ¿eh? Es un apoyo muy grande, ¿no? Muy grande. Pero lo que les decía, a pesar de este apoyo, el interés social, la vivienda de interés social, la vivienda económica está dejando de ser rentable. Está dejando de ser rentable. Fíjense, antes de la pandemia todavía funcionaba bien, ya no había el subsidio federal, pero se iba vendiendo más o menos, ¿no? Llega la pandemia. Acuérdense que la pandemia era en el 20, pero la inflación en los insumos de construcción llega en 21 y 22. Se multiplicó casi por 2 el costo de una vivienda, ¿no? Y el derechohabiente sigue cobrando lo mismo a duras penas y no lo han corrido de su chamba. ¿Cómo va a comprar una vivienda que la tienes que ir encareciendo poco a poco porque los insumos son cada vez más caros? ¿Cómo le vas a vender una vivienda? Entonces resulta que cada vez hay menos vivienda para este tipo de gente. ¿Qué pasa? El gobierno federal cambia, se dan cuenta de la necesidad de vivienda para la franja más baja de la pirámide y el gobierno se inventa la vivienda del bienestar, que está empezando a funcionar, ¿no? Pero realmente creemos que sí va a cubrir parte de esta demanda. Pero eso va a tronar, o sea, si ya de por sí no era negocio para el desarrollador, lo que hemos reflexionado nosotros es que viene a tronar al desarrollador que está intentando hacer todavía desarrollo de vivienda social. ¿Por qué? Porque el Infonavit pues no trae costo financiero, no trae temas de impuestos, o sea, sí, no trae una cuestión fiscal, no trae un marketing. Tiene un precio muy atractivo. Nos hablaban de 600,000 pesos, ¿no? O sea, sí, el tope son 620,000 pesos. Pero lo están vendiendo a 10,000 pesos el metro. Bueno, para un desarrollador es impensable. Es imposible. Es imposible. No, o sea, tú tendrías que salir para un desarrollador. No necesitan utilidad, tampoco ellos. No hay utilidad para el Infonavit. Entonces, no hay el Infonavit manera... hace desarrollador. Sí. Ellos dicen que no, pero realmente ellos lo que están haciendo es pagarle al desarrollador para que haga un producto y ellos lo comercializan, ¿eh? Ellos lo van a comercializar. Fíjense, en Guanajuato el objetivo es, antes de finalizar el sexenio, colocar 80,000 viviendas de estas del bienestar. 80,000. Ha pasado 1 año y medio y llevan 3,000. Y también, no sé si te ha pasado, sí, pero esta es la intención. Pero el tema, no tienes idea cómo se ha prostituido la compra de la tierra. Ese es el principal problema. O sea, a mí me han buscado muchísimo sobre, oye, traigo un contacto en Morena que trae o sea, se ha prostituido muchísimo. Sí, de que están buscando para que están buscando tierra, de que, o sea, y a mí me han sentado 2-3 veces, para ofrecer estos terrenos con ciertas personas de que, oye, no, pues es que él pues el que... Y son terrenos que yo no veo viables como para eso, ¿no? O sea, porque también, pues, aunque sea negocio, aunque sea el gobierno, pues tampoco el precio por metro les va a permitir pagar. No. Antes estaba muy topado de que para el interés social no podías pagar más de 300, 350 pesos
metro, ¿no? Para verlo un poquito en costos, para poder vender una casa de 620,000 pesos, ¿cuánto tiene que valer la tierra? ¿Y cuánto tiene que valer la construcción? Están apretadísimos, suponiendo que quieres un margen del 15% después de todo, 12% si quieres irte castigado. O sea, el valor de la tierra tendría que ser ínfimo. No, yo creo que es cero. Por eso está metido el Infonavit en eso. Es que si no es imposible, ningún desarrollador va a poder. El problema es lo que dices, Jaime. El problema es el costo de la tierra. Entonces, para encontrar para hacer vivienda del bienestar, te tienes que ir a la periferia. Nada más que el Infonavit también te pide que esté en polígonos de contención. Es difícil. El problema con el que está lidiando el Infonavit es que no hay tierra para la vivienda del bienestar. Tienen un objetivo, están desarrollando en Celaya, en San José de Iturbide, quieren y creo que van a desarrollar en Irapuato, en León, tienen muy poco tierra, pero es que en León la tierra es donde es más cara en todo el estado, ¿no? Pero si tienen algún cliente que tenga intención de meterse, porque tiene una tierra que cumple ciertas características, yo les recomiendo que directamente se vayan al Infonavit. Que es la mejor manera de documentarse, y el Infonavit les guiará. El interés es del Infonavit, o sea, el interés es del desarrollador y del Infonavit, porque el Infonavit tiene unas metas muy complejas, ¿no? Entonces, ellos tienen la predisposición de ayudar a todo desarrollador que tiene una tierra 8 o 9 hectáreas que esté muy densificada. Se tiene que densificar mucho porque todos son departamentos, no hay de otra. Cuan más denso, mejor, porque el Infonavit tiene una manera de operar que todavía no la sé muy bien, pero ellos se basa en número de viviendas. El terreno lo valora por número de viviendas. Sí. No lo valora por metros cuadrados. Yo creo que son 75 viviendas por hectárea, ¿no? Lo que manejan ellos, ¿o no? Lo máximo, no, ellos manejan lo máximo que se pueda. Por ejemplo, León tiene una densidad más alta que Irapuato. Aquí en León se maneja el H8, creo. ¿No? Y eso llega a ser 250 habitantes por hectárea, creo. Algo así. Sí, algo así, creo que sí, ¿no? Entonces, afortunadamente el gobierno federal se está metiendo en eso, porque si no, no habrá quien se meta. No habrá vivienda para la gente con más necesidad, porque la necesidad de vivienda en México es latente y existe. Sí, estábamos viendo en un reporte que veíamos del año pasado que se hizo la mitad el 50% de la demanda de vivienda que tiene el país. Sí. Obviamente esa demanda de vivienda pues es de un cierto precio hacia abajo, que no existe hoy en día y no está. O sea, ustedes saben mejor que yo qué es lo que más se vende por debajo de los 2 millones. Millones. Esto sí se vende. Entre más te pegues al millón, mejor. Eso te lo arrebatan. Y con todo esto estás pivoteando un poquito la dirección de Indret hacia otro tipo de productos. Nosotros estamos enfocados al producto de 1,5 millones, 2 millones, máximo 2,5 millones, en Irapuato y Salamanca, que es donde nosotros desarrollamos y donde somos fuertes, pero no podemos sobrepasar estos importes porque pues, el desplazamiento se complica. En Irapuato tenemos un desplazamiento medio, o pretendemos vender una media de 7 viviendas al mes. Vivienda de 1,5 millones, 1,600,000, ¿no? Este es el objetivo, ¿no? Cumplirlo es difícil, pero sí les voy a decir una cosa. No sé por qué, porque los números económicos no son tan buenos, pero yo, personalmente, soy muy optimista. Yo no sé ustedes si son optimistas, pero creo que se está empezando a destapar buenos años, porque provenimos de años muy malos. Y creo que, por ejemplo, ayer se publicó la inversión extranjera en México y yo pensaba que no era así, pero fue un muy buen resultado. La inversión extranjera ha aumentado del 137%. Claro, provenimos de nada, de cero, ¿no? Claro. Es como la Argentina. No, tiene un crecimiento del 8%, sí, pero proviene. Pero si se convierte en una tendencia alcista, pues eso es lo positivo. Y eso es un buen dato. Lo que pasó el domingo. A ver, ¿cómo lo percibes tú como extranjero? ¿Lo que pasó el domingo? Del Mencho específicamente. Yo creo que es una buena noticia. O sea, es una buena noticia y al final, pues se está viendo que el gobierno federal está cambiando su política contra el crimen organizado. Y eso tiene que dar garantías y tranquilidad a los empresarios. Y inversionistas. Y nacionales o extranjeros, sin lugar a duda. Entonces, todos estos mensajes, sí es verdad, lunes fue un caos. No hubo escuelas, Oxxos cerrados, el moral estaba
vaya, no había nadie el lunes en la calle. Pero son mensajes yo creo, de tranquilidad que se van dando. Yo creo. Yo auguro un buen año Yo auguro un buen año. La verdad, y tampoco tengo tanto fundamento como para decir va a ser un buen año. Pero al final, para que sea un buen año, te lo tienes que creer. O sea, tienes que estar convencido que estarás ante un buen año y sobre todo el comprador. Claro. Ustedes son más jóvenes que yo, pero yo he vivido épocas de euforia en el sector inmobiliario, pero de euforia. Era algo en España, pero seguramente aquí pasó algo parecido. Era algo increíble. Yo tenía filas en mi oficina de ventas, pero filas, para comprar departamentos de 400.000 euros. Y te podías permitir el lujo de decir, venía una persona, oye, sí, lo quiero. Oye, pero no me gusta tu contrato. Ah, ¿no te gusta? A ver, siguiente. Y así funcionaban. No. Es que funcionaban así. Porque el auge inmobiliario se genera en el cerebro de las personas. Cuando tu cuñado, tu compadre, tus mejores amigos, tu hijo, tu papá han comprado y eres el único pendejo que no ha comprado, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ir a comprar y te comprarás lo primero que encuentres. Porque hay obsesión por comprar. Yo he vivido estas épocas y eran de locura. No creo que lleguemos a eso, pero se va a invertir el asunto. Seguro, porque ahora... ya sé cuál podcast le envié a ustedes. El que habla de que los arrendamientos están muy caros hoy en día. Sí. Y sí. ¿Por qué? Porque la venta está parada. Cuando no funciona la venta, funciona la renta. Sí, claro. Y viceversa, ¿no? Y ahora es lo que está pasando. Hay contención en este momento en la compraventa de inmuebles, pero estoy seguro que esto se va a revertir. Estoy seguro. Nosotros tenemos una perspectiva similar porque sí, venimos de años que han estado lentos, tranquilos, como dices. Tranquilos. Muy tranquilos. De años tranquilos. Sin embargo, venimos de un cambio de gobierno, empieza a haber gasto público poco a poco, hay reorganizaciones. Sí. Tal vez la señal del nuevo gobierno no fue la ideal, sobre todo en un estado como el nuestro, que es 100% de oposición. Sí. Eso tiene un impacto. Sí. Pero empiezas a ver señales y sobre todo empieza a haber otra vez producto, porque hubo un tiempo en el que en León se agotó el producto de ciertas tipologías. ¿Pero por qué? El desarrollador no desarrolla. Y aquí hablabas ahora de momentos de euforia. Yo creo que Guanajuato vivió un momento así más o menos como entre el 2014 y el 2017, sí. Que fue cuando pegó muy fuerte el tema de Puerto Interior, toda la llegada de extranjeros, todo lo demás, y había... O sea, se vendían las cosas, o sea, te podías equivocar gravemente, pero se vendían. Sí. Y veías los dimes de Softec y demás, veías grandes absorciones que hoy no están necesariamente ahí, también porque se encareció tanto. Entonces tarda el mercado en alcanzar este nuevo nivel de precios, probablemente esa puede ser otra señal. Sin embargo, yo creo lo mismo, y también históricamente o sea, bueno, al menos comparativamente con el sexenio pasado, que me tocó estar ya activo económicamente, fue muy diferente los primeros 2 años que los años 3 y 4 intermedios de un gobierno que en esta ciudad en particular no gustaba nada. Sí. Pero aquí, con todo y pandemia, ¿cómo se movieron las cosas en el 2021 y 2022? Sí, se movieron. Pero también era algo raro. O sea, porque, primero, ocurrieron 2 cosas. En el sector del interés social en el que yo estaba en 2020-21, empezó a surgir un tipo de pánico de que se acaba el mundo, mejor ejerza mi crédito en Fonavit. Y vendimos todo. Y en el sector más top, porque yo vi cómo se vendían las viviendas de una vez en plena pandemia, se vendieron como pan caliente. Pero ¿qué pasó? La inflación era tan bestia en 2021, inflación brutal, descontrolada, tasas de interés para arriba, que la gente que tenía un guardadito de dinero en efectivo salió y compró inmuebles. Pero este dinero, no digo que se haya acabado, pero se limitó. ¿Y qué pasó en este tipo de vivienda? Que se detuvo la venta. Pero yo vi cómo inició la venta de una vez. Fue una brutalidad cómo se vendió una vez. Pero se vendió, no había nada hecho. Y vendían, y vendían, y vendían, y vendían. Y un buen día se detuvo. ¿Cierto? Y el vertical en León, en mi opinión, ustedes saben más que yo de esto, en mi opinión está un poco sobresaturado o sobreofertado, cierto vertical. Sí, había hasta hace poco el último dato que traíamos casi 3,000 viviendas ofertadas en zona norte en proceso. ¿3,000? 3,000, eso era inventario como para 6 años, 7 años.
sea, yo no tenemos el dato preciso, pero creo que era la absorción anual de vivienda vertical, zona norte, rondaba los 300 departamentos anuales. Entonces, pues te pones a pensar. Ahora, ahí puedes descartar muchas propiedades que no se concluyeron por problemas del desarrollo, edificios que tal vez no están hechos en las zonas adecuadas. A lo mejor. Porque lo que está hecho en las zonas adecuadas se vende. Lo que está hecho de manera correcta, en cumplimiento de lo que se ofrece, todo lo demás, se vende. Y tiene una buena colocación. Todo lo demás, muchas veces también estos pininos de nuevos desarrolladores que empiezan demoliendo una casa y demás, se pueden equivocar gravemente en su estructura de capital y demás, y ahí se queda atorado el edificio. Hay varios, Y ves varios así, de chiquitos y grandotes. Sí, también colocados en lugares donde a lo mejor si te lo hubieras llevado 1 kilómetro hacia otro lado, ese edificio hubiera sido un hitazo, ¿no? O del lado equivocado del bulevar. Eso lo hemos dicho muchas veces. O sea, no es lo mismo desarrollar de este lado de Insurgentes que del otro lado. Sí. O sea, así es el tema. Y nosotros vemos el tema, como bien lo mencionas, la verticalidad. Todavía lo horizontal en León todavía tiene mucha asequibilidad en la gente, ¿no? ¿Tú en León solamente has desarrollado interés social? Solamente estamos desarrollando. Mira, pero nosotros nos estamos reinventando porque al final nosotros que éramos muy fuertes en el interés social y nos estamos saliendo. A lo mejor le entramos a la vivienda del bienestar porque sí tenemos tierra para hacerlo. Lo estamos viendo si lo hacemos, pero aquí en León, sobre todo, lo que hemos hecho es cambiar nuestro enfoque y empezar con nuevas líneas de negocio relacionadas con la construcción. Lo que hacemos son diseños y construcción de casas para quien quiera un arquitecto que le construya, y nos está yendo bien. O sea, nivel residencial, pero ya ni tan nivel residencial, porque aceptamos hasta casas de 2 millones de pesos. ¿Por qué? También les voy a decir la verdad. Hay mucha gente que tiene su subcuenta de vivienda y su crédito Infonavit y lo quiere aplicar a hacer su propia casa. ¿Saben cuántos arquitectos están inscritos en el Registro Único de Vivienda y en el padrón de constructores? 0. En la delegación de Guanajuato, 4. 4. ¿Y sabes cuántos lo utilizan? 1. Es un nicho de mercado muy bestia que nadie está utilizando, pero sí es cierto que nos encontramos en un mercado donde ha habido muchas estafas de muchos arquitectos, hay muy buenos, pero que nos encontramos con gente que ya viene de otros arquitectos, que ya les dieron anticipo y se desaparecieron. Oigan, ¿nos puede hacer la casa? ¿No? Y eso es reinventarse. ¿Por qué? Porque nuestro sector es cada día menos rentable. Y entonces hay que inventar otras líneas de negocio relacionadas con este sector, pero nuevas líneas de negocio. Pues es lo que decíamos antes. Nosotros en España, menos de un margen del 25-30%, ni volteábamos a ver una operación. Y estoy seguro que en México era igual hace 30 años. Sí, pero ahorita es imposible. 10, 15. Sí. Y yo he sacado menos de un 10 y contento. O sea, ¿por qué? Pues porque se está ajustando. ¿Por qué? Porque la gente cobra lo mismo, las viviendas son cada día más caras, los insumos son cada día más caros. No hay de otra, te tienes que ajustar y te tienes que ajustar. Y esto está quitando a muchos desarrolladores del mercado también. Claro. ¿No? Sí, va a tener que haber una profesionalización del desarrollador también, porque conforme se hace complejo el negocio, hay menos margen para los errores. No, y también, o sea, yo me he fijado con algunos desarrolladores que fueron teniendo banco de tierra y que ahora esa tierra está colocada en lugares muy estratégicos y es un tema luego ver qué hago con esa tierra, ¿no? O sea, porque, oye, a ver, la tierra tiene un valor. Independientemente de lo que a ellos les haya costado, hoy la tierra tiene un valor. ¿Y qué le puedo poner arriba? Para que se justifique ese valor. valor. Para que se justifique ese valor y que lo pueda vender. Porque si no, pues mejor voy y la vendo. Así hay varios tenedores de tierra en ese tema, pues, en esa situación, donde están metidos en eso. Por lo que hablábamos de decir, oye, pues lo único que me sale para el costo de la tierra es una torre aquí. Sí, güey, pero nadie te la va a comprar. O sea, no. Eso. Sí, no porque tengas la factibilidad jurídica, lo hemos dicho, tienes la factibilidad comercial para hacerlo. O esperar también, ¿no? Deja la tierra dormir un rato, porque a lo mejor ahora no estamos en la mejor situación del ciclo económico y hay que esperar a lo mejor unos meses o un año, o esperar a acabar este año, que yo creo que sí va a detonar y ya vamos a tener un cambio de ciclo, que es lo que yo creo, y la verdad, lo creo tanto
de que estoy poniendo más inventario del que toca a la venta, preparándonos porque creemos que sí habrá un boom de compradores. Ok. Eso sí lo estamos haciendo. Yo coincido y tuvimos un dato de lo que platicaba Paco Alardo, un invitado que tuvimos hace tiempo. Hubo otra plática reciente con él, no en el podcast. Y le decíamos, oye, a ver, ¿cómo fue el 2025? Porque, o sea, platicas con la gente de aquí de la industria y escuchas de todo. Sí. Hay gente que le fue muy bien, sí. Hay gente que, o sea, hasta los ves tristes. Y él está dedicado a traer al tema industrial. Él opera para Sitios AG, ellos traen grandes clientes industriales para desarrollos completos, con due diligence de la tierra, procesos, todo lo demás. Y le decíamos, bueno, el 2025 fue un buen año para ellos con respecto al 2024, ¿no? Y ellos creen que el 2026 va a ser aún mejor por una razón. En junio se renegocia el TEMEC. Entonces, daba una analogía, algo así, corrígeme, como de... Pues ellos ya tienen una carpeta así de clientes que dicen... Nada más vemos qué dicen en junio y si sí, ya avanzan. Entonces, obviamente no son movimientos que... colocando bodegas y tierra y todo. O sea, nos dijo que 2025 en la zona de Bajío había sido... O sea... Ellos les fue muy bien en Bajío, ¿no? Y bueno, porque él hacía referencia de que cuando Monterrey se estacionaba, el Bajío crecía y viceversa. ¿Ah, sí? Cuando el Bajío se estacionaba, el Monterrey toda esa zona subía. Entonces ahorita Monterrey se está estacionando. Entonces ya nos toca subir. Y entonces Bajío... son los ciclos. Que son los ciclos. 5 o 6 años, decía él. Bajío en el 2025 tuvo muy buena colocación para el tema industrial. Dice, nomás que ustedes ahorita no lo ven... Porque nosotros ya vendimos la tierra o la renta de la bodega y se está construyendo la bodega, se está haciendo la nave, se está preparando todo para en año y medio, 2 años estar funcionando. O sea, pero esa compra ya se hizo y eso va a traer esa derrama. Y esa derrama no la vas a ver tal vez directa en el 2026. Vas a ver un porcentaje, pero te empieza a pegar fuerte 2027, 2028. Seguro. Contrataciones, máquinas, impuestos, todo lo que genera una inversión de esta categoría. Entonces, yo coincido con tu perspectiva. Espero que no sea wishful thinking, pero yo también opto por ser positivos, porque al final de cuentas también se trata de... Está en nuestras manos. O sea, siento que quienes como empresarios ponen todo en es que el pinche gobierno, pues bueno, mejor ya no hagas nada. Mejor ya no hagas nada, porque al final de cuentas la iniciativa privada sí tiene ese potencial de mover las cosas. Y si tú estás en un mindset de estar generando y de estar viendo, obviamente con toda la preparación y tratando de hacer el producto adecuado para salir adelante, siempre habrá un mercado. Y sobre todo en lo inmobiliario, nosotros lo decimos, la gente necesita un lugar donde vivir, donde trabajar, donde producir, donde comprar. Eso siempre se necesita y las poblaciones como la de México crecen. Es diferente el caso de una población como la española. Crecen y mucho, México. Crece mucho. Ya se está frenando este crecimiento, pero sigue creciendo a lo bestia México. O sea, las familias ya han bajado el número de hijos, ¿no? A ver, ¿cuántos hijos tienes tú? Sí, yo voy por el tercero. Bueno, tú tienes 2. Yo tengo 3. Bueno, tampoco somos no estamos en la media. La media va a estar en 1 o 2 hijos. Sí, como España. España está en menos de 1, creo. Sí. Sí, no, ahí la además tienen una población principalmente vieja, ¿no? Vieja y migrante. Vieja, migrante, y bueno, toda esta población vieja la tiene que mantener una fuerza laboral joven que es básicamente inexistente. Los inmigrantes. Es que no hay mano de obra en España. O sea, la mano de obra se tiene que importar de Latinoamérica o de Marruecos. Porque no hay. O sea, nos quejamos de los inmigrantes, pero no hay quien trabaje en España. Tú te vas a una obra en España y de los que trabajan en la construcción, me gustaría ver cuántos españoles hay. Si es el 5%, por ejemplo, cuando yo vivía ahí, me acuerdo, los que colocaban el mármol en la fachada eran pakistaníes. Los albañiles, marroquíes. Los no sé qué, los fierreros, bolivianos. Los españoles no hacen ciertas ¿Ya legales? Sí, no, sí. Si no se puede trabajar. Ahí sí está ilegalizado. No pongas un pie. O sea, en España no creo que haya una sola empresa o muy pocas que no tengan a toda la gente en el Seguro Social. Es impensable. O sea, te enfrentas a unas sanciones terribles de cerrar la empresa. No se puede. No se puede. Digo, pues qué bien, ¿no? En mi empresa no hay nadie fuera del Seguro Social. Aquí, ¿no? Pero sé de muchas empresas y muchos arquitectos precisamente que no aseguran a sus albañiles. No los aseguran. Claro, abaratas costos, compites más.
pero no los aseguran. Y eso sí es una imprudencia. Oye, Alex, a ver, una cosa que ha pasado, una tendencia que hubo en México precisamente como alrededor de la pandemia y cuando, creo que empezó sobre todo cuando empezó el sexenio pasado, 2018. Empezó a haber toda esta inversión mexicana y latinoamericana en España. Sobre todo en Madrid. Sobre todo en Madrid, o sea, como era el Golden Ticket o la Golden Visa de mete 500,000 euros y te da tu pasaporte español. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo? Bueno, España es un país envejecido, como decíamos. Ha habido de inversión también, porque ahorita viven un buen momento en España, pero España está medio subsidiada por fondos europeos, ¿no? Entonces fue una manera en ciertas comunidades autónomas, no en todas, sobre todo en Madrid, que yo creo que tienen una visión, pues hay que decirlo, puede haber mucha rivalidad, pero Madrid es más progresista, digamos, más progresista, es más conservador, pero con una buena visión de negocio. Y de globalización. Y de globalización en Madrid, que la verdad, y muy a mi pesar, porque yo soy barcelonés y barcelonista, nos han dejado atrás. Madrid ha aperturado cosas que no se han hecho en Cataluña. La Comunidad de Madrid apoya, la catalana no. Entonces en Madrid creo que lo quitaron esto de la Golden Visa o algo así. Lo quitaron hace muy poco, pero si tú hacías una inversión de X, te daban no la nacionalidad, pero te daban el permiso de residencia directo y acceso a la seguridad social. Entonces mucha gente, yo lo vi en gringos esto, en Barcelona, gringos que se compraban una casa, un depa, de 250,000 euros, que no es tanto para ellos tampoco, pensionados, jubilados, ¿no? Se iban a vivir a España y gozaban de la seguridad social en sus últimos años. Y la seguridad social española sí funciona bien. Bueno, al menos mejor que la de aquí, ¿no? Entonces, sí fue una época, sigue este auge de invertir en Madrid. O sea, también hay gente que aquí en México, primero, que gusta la cultura española. Sí. ¿No? Y hay un madral de vuelos directos de la Ciudad de México a Madrid. Ya vamos a tener uno de León. De León, sí. Exacto. Creo que va a ser, no sé si dijeron, Air Europa, que va a volar directo de León. Oye, qué bien, oye, no tener que ir a la Ciudad de México porque es un desastre. Sí, claro. Yo me voy el jueves que entra, tengo que ir a la Ciudad de México, luego transbordo en Madrid, aunque hay un vuelo directo a Barcelona, desde la Ciudad de México. Es un desastre. Ir a la Ciudad de México es una ciudad muy padre, pero la neta está muy mal organizada. Llegar a la Ciudad de México, ¿saben cuánto cuesta un boleto redondo en Aeroméxico? León, México, León. Sí, como 8,000 pesos. 8,000 pesos si lo compras con antelación. Sí. Ese es un ¿Con eso te vas a Nueva York? Con eso te vas a Nueva York. Bien comprado con cierta anticipación. Te vas a Guadalajara y te vas a Las Vegas. Es más barato, yo creo. ¿Sí? Entonces sí hay un auge para invertir en España. Creo que ya va un poco a menos porque ya esto ha hecho que los precios de Madrid se dispararan. ¿Y nunca pensaste en meterte en esos esquemas? No. Teniendo ya la plataforma. No, o sea, de inversión o sea, de jalar inversores de aquí para allá. Ahora dinero de aquí para allá. Fíjate que no. Tengo suficiente trabajo aquí, yo creo, como para no meterme en esto. Y además, yo creo que no han comprado buenas ofertas. O sea, hay gente de dinero aquí en México que ha invertido en Madrid, pero han comprado al precio que les han dicho. Yo no creo que hayan comprado bien. Sí, no, y más bien, o sea, yo conozco a alguien conozco a 2 personas que compraron un departamento allá. O sea... Es estatus. Sí. ¿Qué crees que tengo un depa en Madrid? Sí. Mi piso en Madrid. ¿Y qué crees? Que voy 3 veces al año. Sí. El resto del año está vacío. Por mucho. Entonces está un hotel para eso. Pero queda bien decir, tengo un depa en la Castellana o en el barrio de Salamanca. Queda muy bien, ¿no? Sí. Práctico. Bueno, si tienes mucho dinero, oye... Si caminas ahí por la Gasca ya escuchas puros acentos latinoamericanos, sí, ya no se escucha... No. Sí, no, mexicano sobre todo. O sea, el mexicano tiene le gusta mucho ir a Madrid, al mexicano, ¿eh? Y está padre ir a Madrid, las cosas como son. Y tener su piso en Madrid, estás en otra onda cuando ya eres un antes y un después. O sea, ya eres rico. Sí, ya eres rico. Ya Madrid, ya es como tenerlo en Miami. Oye, ¿qué sigue para Indret entonces? Mira, Indret está focalizado tenemos mucha reserva de tierra en Irapuato y en Salamanca y estamos focalizados en desarrollar allá, ¿no? Pero estamos focalizados en construir para terceros, en hacer proyectos y desarrollos para terceros, que es lo que estamos haciendo ahora y nos está yendo bien, ¿no?
Y lo estamos haciendo, digo, de hecho la empresa ya no tiene abasto para seguir, o sea, tenemos que ampliar plantilla. Eso implica un alto grado de personalización y Sí, de atención totalmente. al cliente. Sí. Eso es complejo contra lo que estabas acostumbrado a hacer, que es un molde, digamos, de casas, parejas con una sola descripción acá. Fíjate. ¿Cómo fue ese movimiento? Fíjate, Juan Pablo, no, pero nosotros tenemos una virtud, defectos muchos también, pero alguna que otra virtud tenemos también. La empresa está preparada para hacer eso, porque la empresa sí tiene una plantilla especializada, ¿no? Hemos tenido que hacer ciertos retoques, ¿no? Pero la empresa, nuestra empresa, Indret, es una empresa certificada en ISO 9001-2015, que esto no creo que lo encuentres en ningún arquitecto de aquí. Y es una empresa certificada en la certificación Prime. La certificación Prime garantiza que Indret tiene gobierno corporativo y transparencia en sus finanzas. Claro, somos todo lo contrario a lo que te encuentras a muchos arquitectos que van con una mano delante y una detrás a hacerte una casa con tu anticipo, ¿no? ¿Qué ocurre? Hombre, es un tema de confianza. Es un tema de confianza. Cuando tú recibes a tu cliente en el Starbucks y le sacas un contrato sacado del colegio de abogados, de estos que relléname, y cuando le hablas de la postventa y que lo único que te quieren es bajar un anticipo, oye, sí genera desconfianza. Nosotros hasta garantizamos con una fianza el 30% de anticipo para iniciar una construcción, para que el cliente se quede tranquilo. O sea, eso sí, nos ha costado mucho dinero hacer eso, ¿eh? Es mucha inversión y mucha especialización, pero tiene que ser la mitad del grupo Indret esto. Tiene que ser la mitad, nos tenemos que ir diversificando porque el desarrollo inmobiliario está dejando de ser lo que era, ¿no? O sea, es cada día más especializado. Hablábamos de Ruba, qué gran empresa, qué bien hace las cosas, pero no hay muchos desarrolladores que trabajen como Ruba. O sea, hay que especializarse también en lo que uno hace, ¿no? Y diversificar, o sea, entrarle en varios temas también, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Ese es el futuro que yo creo que le vamos a entrar fuerte. Vamos a seguir con nuestro desarrollo inmobiliario. Tenemos para años en Irapuato y Salamanca, para años. Y ahí vamos a seguir, seguimos con una inercia. Vertical, ¿no? ¿Perdón? Vertical. Vertical no creo, ¿eh? Bueno, vertical ya lo hacemos aquí en Paraíso Las Joyas, pero es vertical de interés social. Es que justo nosotros vemos una necesidad de hacer vivienda vertical accesible. De 2 millones de pesos. De 2 millones para abajo, sí. Pero cuando tú empiezas a hacer los números para hacer una vivienda de 2 millones de pesos, no te salen los números. Tienes que no poner elevador. Y ciertas cosas que se van de lo que la gente a lo mejor quiere. Por ejemplo, yo, a título personal, si yo encontrara un departamento de 1,5 millones en una zona relativamente bien, lo compraría, aunque fuera pequeño. Bueno, no muy pequeño, porque ahí está parte de la rentabilidad, ¿no? Parte de la rentabilidad del alquiler. Pero no vas a encontrar estos precios. ¿A cuánto se vende en el Moral un departamento pequeño? ¿Ustedes De saben? 35 metros, 2 millones de pesos. Bueno, pero hay Loft. departamentos viejos. O sea, Los viejos. hay departamentos viejos que a lo mejor y puedas encontrar un departamento en 2 millones de pesos de 100 metros cuadrados. 2 110. habitaciones. Y lo tienes que hacer nuevo, ¿no? No, o sea, pero está en un edificio viejo, ¿no? Probablemente sin elevador. No, claro que sin elevador. Sin elevador. Sin elevador. De estos a lo mejor con los lugares compartidos, güey, ¿no? Sí. Donde Llegas y uno- abres una reja y metes tu coche. Ahí en el Moral tu hay muchos. coche y alguien te tapa y te tienes que organizar. Son con el desarrollos vecino verticales de los 80, de los 90. 80s. Eso puedes encontrar en el Moral, por ejemplo, Sí. en esa cantidad. Sí, viejos, o sea, sí, sí van a tener 40, 45 años. Y al mismo tiempo te compras un loft por el mismo precio en un tercio del tamaño. En un edificio nuevo, con amenidades. Yo personalmente no compraría un loft de 35 metros cuadrados. No le veo rentabilidad en ningún lado, ni tanta plusvalía. Es que fíjate que hubo, o sea, por decir, sí ha habido algunos casos en la ciudad, ¿no? La torre Adaman, por ejemplo. Adaman en su momento, Naran también, Pero no se pueden comparar los modelos de negocio de Adaman Sí. y Naran, porque Naran es un éxito y Adaman no. Sí, ¿no? Pero ¿sabes a qué se lo atribuyo? ¿A qué? A que Adamant vendió y se fue. A lo mejor. Y el modelo de Ikigai
es quedarse con la administración de sus condominios. Entonces, este tipo de proyectos que están muy cargados en concepto, si la administración se pasa a un tercero y no ejecuta el concepto con el que fueron creados, pierdes gran parte de lo que es atractivo de vivir en ellos, porque nada más te quedas con la construcción. Entonces es un poquito lo que le pasa a Adaman. Adaman creo que en 4 o 5 años tuvo 5 administraciones diferentes. Imagínate. Hubo un momento que tuvo 2 administraciones simultáneas porque había pleito de... Entre ellos, entonces como que pagaban la luz y así puntos, y luego ya había como 2 planillas en pugna, algo muy raro, ¿no? Oye, pero lo que eso a mí... me ha pasado, eso sí ya lo he visto. O sea, 2 administradores en el mismo edificio. Sí. Obviamente eso fue un tema temporal, seguramente por un pleito, un tema jurídico, pero supimos que eso pasó. Sí, a mí me tocó en un fracción... pues ahí en Cañada de Diamante hubo ese pedo, güey. ¿Te acuerdas que hubo así... O sea, revuelta, güey, o sea, ruda. O Es sea, que administrar es muy difícil. Sí, pero la gente como... O sea, si administrar, y aparte no es negocio. No. O sea, no es negocio. No. Eso es un hecho y es un dolor de cabeza, pero sí pasa en muchos desarrollos que eso es lo que indica. O sea, no hay manera. Oye, ahorita yo les hago una pregunta, porque es esto, y te lo hago a ti, Juan Pablo, porque sé que lo sabes de primera mano. ¿Cómo fue? Y es porque ahorita, ¿por qué te pregunto esto? ¿Cómo fue? ¿Fue muy buena la venta o la preventa de Narán? Sí, de la primera fase. Pero es que Narán nunca tuvo una preventa tradicional. Narán, y ya nos lo platicarán cuando vengan, porque van a venir aquí los de Ikigai a platicar al podcast. Pero te platico a grandes rasgos. Narán es un proyecto que se hizo con un levantamiento de capital para la primera fase. Ajá. Con tickets de 3 millones de pesos. Tú podías quedarte como inversionista meramente financiero, sin tener un intercambio inmobiliario. O tú podías hacer, a través de un convenio modificatorio, quedarte con un producto del que se estaba desarrollando a un precio que, si te platico, ibas a decir, órale, o sea, había opciones de 17,000 pesos el metro. Imagínate. Te estoy hablando del 2017, o sea, no, hace tiempo ya, pero eso era muy bajo. Entonces, obviamente, hubo una buena absorción, se armó un buen equipo, un buen grupo de inversionistas. ¿Pero fue buen negocio? No fue buen negocio. Ahí va yo. O sea, Narán se sacó adelante. Fue un buen negocio para quienes compraron ahí. Para quienes compraron ahí es un magnífico negocio. Ahí voy. Hay quienes hay departamentos que se vendieron en 850 mil pesos y hoy se comercializan en 2 millones y medio. Imagínate. Oye, va como... Eso es a lo que voy. Va como 2.5 el factor. Y ha seguido creciendo constantemente la plusvalía de Narán. Ya se desaceleró un poco de lo... Hubo años en los que estuvo pegado al 14, 18%. Sobre todo pandemia. Pandemia tuvo muy buen movimiento 2021, 2022. Pero Narán, esto es algo que también es interesante. Narán tiene una absorción activa. Te puedo dar el dato exacto, lo puedo checar, pero el año pasado se deben de haber revendido en Narán unos 18 o 22 departamentos. O sea, es una absorción casi de 2 departamentos al mes de un producto terminado. Tiene una colocación en rentas muy alta, superior al 95% de manera permanente. Una tasa de renovación de contratos del 60%, es un muy buen índice. O sea, eso te habla un poco de que la gente está contenta ahí. ¿Qué pasa con los loft? Muchas veces ese es el producto de entrada, ese es el que más rápido se renta, pero lo que pasa es que llega la gente, vive un año en él y dice, bueno, ya me gustó Narán, ya le voy a meter 2,000 pesos más y me voy a ir a uno que tenga mi cuarto solo. Me voy a hacer, porque por 2,000 pesos te compras otros 15, 20 metros cuadrados. A lo que yo iba es que a veces el negocio no lo hace el desarrollador. A mí me tocó en España. Hicimos una operación inmobiliaria. Hombre, sí hubo utilidad, pero no aquello que dices el 30. Fue menos, ¿no? En aquel entonces. Pero quien realmente le fue bien es el que me compró a mí y revendió. A estos güeyes sacaron un buen margen. Y eso es lo que pasó en Narán, por eso te lo preguntaba. Eso, ¿sabes quién creo que lo ha podido como desarrollador menear bien en esa parte con macrolotes? El Molino. O sea, el Molino, por decir, va desarrollando y luego va dejando huellas intermedias. Entonces, va plusvalizando y se va ya quedando con esa plusvalía el desarrollador, ¿no? Porque sí pasó, o sea,
como que también muchos ya se han dado cuenta, entonces saca el 1, el 2, el 3 no lo desarrolla. Se va al 4, al 5 y ya cuando están todos aclientados se regresa al que estaba antes En un precio más y lo alto. vende al precio comercial de mercado que está el coto, o sea, con la utilidad, ¿no? Cuando sus costos de tierra Sí. siguen siendo los mismos, ¿no? Sí. O sea, No, y entonces, además lo compraron hace un siglo. o sea, es un chingo, ¿no? Entonces, sí he notado eso, o Pero sea, ve también los valores del molino. ¿Cuándo habrá salido? ¿2013, 2014 a la venta? por ahí. Nos platicó Arturo. Deben de haber salido sobre los 2,500 pesos el metro. en 2000. güey. O 2,000 sea, pesos había- el metro. 2000. Hoy va 4X el valor promedio. Ujú. Ya no sigan los de los condominios de campo de golf, Yo así vendí- donde Ah, va, estos son sí, impagables. va a 8X el valor contra lo que los vendieron Sí. originalmente. Sí. Es una locura. Y tienes... Yo siempre he visto como algo bueno invertir en estos desarrollos que son muy grandes porque hay un ritmo de plusvalía que te va marcando el desarrollador. Depende. O sea, ahí depende Bueno, sí del depende. desarrollador. Sí, porque tienes Porque- que confiar Pero en que lo esta va gente a de hacer. DMI lo hace muy bien. O sea, hay Sí. que reconocer que el Sí, molino sí, claro. está muy bien hecho. No, y lo que pasa es de que ellos, o sea, todo lo que van manejando en el entorno y cómo lo van haciendo está muy bien. Porque luego cuando son muy grandes, también hay algunos que no dejan llegar a la plusvalía al comprador. Sí. O Pero sea, pero el molino, por ejemplo, tiene lo que está dentro de lo que es el complejo. Bueno, el campo de golf, Sí. luego ahí tiene sus clústeres, ¿no? Sí. Nosotros como empresa estamos haciendo 2 casas en el molino, pero una es mía, ¿no? Y yo compré en Valles B, ujú. ¿sí? Entonces, cuando yo compré, había un auge de compra, para comprar ahí, ¿no? El molino ya había vendido todo. Cuando yo compré, yo compré un particular, ¿no? Y siento que compré hace un año, visto ahora cómo se vende, compré barato. Ahorita y ya estoy contento, ¿no? Pero ellos, es lo que tú dices, ellos se basan en su propia, ellos plusvalizan su propio negocio. Sí, su propio ¿no? negocio. Ellos tienen lo de dentro, luego tienen lo de Lomas y lo de Valles, ¿no? Sí, ¿no? y Vistas. ¿Qué es Vistas? Vistas está arriba de Valles. Es como un Valles, pero Ah. como está en una zona en más una alta, es zona Vistas. elevada, se llama Oh, Vistas, ok. pero Entonces son las mismas bueno, configuraciones. Está lo que es condominio 1 y 2, Sí. ¿no? Luego condominio, hay un condominio ahí que se llama, que nomás es una calle, Ajá. muy privado también, creo que es condominio 16, Ajá. ¿no? Y luego está el 15, 14, 13, 12, 11, 10, ¿no? Esos son adentro del campo. Y luego afuera Pero está... sin colindar con el campo. Sin Sin colindar con el campo. Luego ya está abierto condominio 5 y condominio 6. Y luego está afuera todos los lomas. 1, 2, 3, 4, Que van a ser 5. creo que 9, Hay ¿no? 10, 10. hasta 10. Ahorita van hasta el 5. Ya están en preventa en el 6. Y luego está Valles A, Valles B, Valles C. No, Valles D no, Valles D. Valles D, perdón. O sea, pasa del B al Sí. D. Ajá, D. Y para después abrir el C. Exactamente. Y luego viene Vistas hacia arriba. Ah. Entonces, lo que tienes también en este pool, mira, ahí Es está. Todo esto es el proyecto. master plan del molino. Obviamente yo ya he visto que se ha ido modificando un poquito la traza, Ah, ya. pero Y luego tienes los macrolotes, aquellos macrolotes que se vendieron macrolotes de hectárea, Sí. hectárea y media, ¿no? Y también hay algunos divididos, hay casas de ese esos tamaño. tienen una densidad máxima de 12 unidades. Es un monstruo el molino, Un son monstruo. 600 hectáreas de desarrollo Un en un monstruo. entorno natural increíble, está muy con padre. mucho o sea, obviamente el hecho de desarrollar algo obviamente acaba con algo de la naturaleza, pero lo que se ha mantenido creo No, que está ya bien. han hecho un No, trabajo el campo excelente. está lleno de venados. Sí. Está muy bonito. Sí. ¿no? Y está bien hecho y el desarrollador es bueno. O sea, DMI sí es un buen desarrollador. Y cumple. Y cumple. Es que, o sea, igual y esto es otra de las cosas que te diste cuenta contra España. O sea, aquí es un mérito cumplir porque hay gente que no cumple. Pero no debería ser un mérito, es una A obligación. veces hay demasiada gente que no Sí, cumple. o sea, debe ser una obligación. Sí, o sea, sí, como sí, que sí. no cumplió, Sí, como que no me entregó. Y cumplen, ¿eh? Cumplen, entregan, todo legalizado. Y hay muy buenos desarrolladores aquí. Los de CUDEI, mis respetos, los fraccionamientos que hacen aquí. También. Sí. O sea, mis respetos. Los mejores. Lo mejorcito es Bosque Azul, es de CUDEI. No, No, ese es de Arriba. De Arriba. Ah, sí. No, Las, Mayorazgo. las quintas, Mayorazgo, Punta del Este. Mallorca, Y Mallorca. Punta del Este. La neta, están muy bien estos No, y fraccionamientos. aparte o sea, también es un nicho. O sea, se agarraron un tipo de nicho que lo han sabido hacer Sí. muy bien. O sea, que lo han desarrollado muy bien. Sí. Y la ventaja que yo veo aquí con el molino es que aquí en el molino
La casa más barata ahorita, se me hace que yo traigo una de las más baratas, en 3.900.000. ¿En dónde? En Valles B. Súper De una accesible, planta. sí. De una Muy planta. barata, porque yo lo voy a vender a cerca de 5. No, pero Porque es grande. Este es de 160 metros y tiene 118 de construcción. O sea, es una de una Pues es planta. más pequeñita. Es de una planta. Sí, eso es un precio adecuado. Y hay casas ahí que están arriba, están pegadas a los 80 millones de pesos, 70 millones de pesos, sin problema en los condominios. Sí. Entonces, ¿cómo haces convivir, no? A esas diferencias. Que todo bajo la misma sombrilla del molino. De todo bajo la misma Pues bueno, sombrilla es que es del parte molino, de la estrategia que comercial. lo han sabido Sí. manejar muy bien. Lo han sabido cómo manejar cómo muy se bien, ¿no? maneja así por fuera. Y hay mucha gente. O sea, yo me acuerdo, yo conocí un desarrollador. Él, cuando abrió Lomas 1, él era el dueño del 15% de Lomas 1. O sea, él compró Caray. el 15% Los lotes. de Lomas 1. Y desarrolló. Y está bien bonito Lomas 1. Desarrolló un 5-6 y lo demás lo fue vendiendo. O sea, dice, fue un negociazo para él. Una buena visión Sí, también. Y hay otros desarrolladores, hay uno que en Valles A compró 40, 50 lotes. Y los va desarrollando, ¿no? No, los desarrolló todos madrazo, luego puso a rentar las casas y luego las vendió. Y Lomas 5, Lomas del Molino 5, creo que ese lo vendió completo el molino a un desarrollador diferente. Caray. No, pero no completo, sí hay individuales, pero debe de ser un buen chunk. No, me refiero a todo el coto, como que hizo, porque está Lomas 6. Lomas 5. Y para que alguien lo urbanizara y lo vendiera. Ajá, y lo vendiera. Ah, Algo ok. así hicieron Para ahí. que lo urbanizara. Porque o sea, ese te lo escritura otra persona moral. Mira, eso no me lo Es otra sabía. persona moral. Pero el condominio 12 o 13 estuvieron a punto de venderlo a un... El 13 estuvo guardado como reserva, eso es lo que decía ¿Cuál es? Jaime, o sea, hicieron primero el 15, Ajá. luego, este es el 15, este es el 16 que decía, luego el 14, se saltaron el 13, que y fue se fueron esto, al 12. se fueron al 12, 11, 10, Y y, ya cuando estaban lanzando lanzaron con un mayor precio por estar más cerca de la entrada. Ay, caray. Sí, bueno, este puede ser todo un caso de estudio para quienes nos escuchen y quieran escuchar un poquito más sobre el molino, el episodio éxito. con Arturo Doblado. Entrevistamos a Arturo Doblado, que fue el gerente Director comercial de y el director de Ese. comercial de activo para toda la comercialización del molino, y nos platica de todo lo que implicó su lanzamiento y demás. Yo creo que a la fecha Arturo es quien más sabe del molino. Bueno, probablemente igual y activo no le va a caer muy bien este comentario, pero Arturo tiene muy claro lo que es el molino, sus valores. Entonces, yo siempre que me dan algo a vender ahí, Arturo, ¿cómo está? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Bueno, mientras no la traes tú, porque Sí, seguramente de la puedes cajón, traer. casi siempre así de chin, ya lo trae Arturo. Pero, ¿saben cuántos asesores tiene el molino? Bien poquitos, 7 o 8. sí. Y ellos venden todo, ¿eh? Todo. Y llevan mucho tiempo trabajando Sí, ahí. sí, son los mismos. Llevan mucho tiempo. Sí. Sí, pero yo los tuve todos en la oficina y son 8, son muy pocos, muy son muy pocos, pocos. ¿no? Muy pocos. Un y- equipo compacto, muy profesional. Sí, que a lo mejor ese es el kit de por qué funciona, porque Claro. su fuerza de ventas funciona bien. Ujú. Ujú. O Sí, sea, pues ahí alta especialización, conocer muy bien sí. el producto, alta especialización. poca rotación. Sí. Oye, Alex, pues está padrísimo platicar contigo de esto, siempre interesante tener otras perspectivas. Qué padre. De un extranjero. Sí, no, y la verdad me gustó mucho escuchar lo que piensas de México, la verdad, sobre todo en estos momentos que creo que México puede estar pasando por un momento como Es de... temporal. complicado, pero la visión extranjera debe estar complicada ahorita. Pero- Bueno, a mí me llamado, de lo que pasó el domingo, me llamaron el lunes gente de mi país preguntando si estábamos en guerra. ¿Estás bien? Sí, ¿qué no? ¿Pero estás bien o no? Sí, pues estoy bien, estoy en casa. ¿Pero vas a ir a trabajar? Sí. ¿No? Bueno, mi hija no va a ir a la escuela por lo que pasó, pero sí, ¿verdad? Nos tienen una visión, pero el país está, yo creo que, la verdad, bueno, no hay que hacer mucha política, pero el sexenio pasado fue un auténtico desastre. Desastre. O sea, fue un retroceso de 6 años. Pero este sexenio se están corrigiendo muchas cosas y se están corrigiendo bien, ¿no? Y se está actuando donde se tiene que actuar. La inversión privada y pública va a ir juntas, sobre todo en temas energéticos en este país. Esto va a detonar mucha inversión
los números de crecimiento no son buenos. Crecimos el 0.8 el año pasado. Estamos solamente por delante de Cuba y Jamaica o algo así en toda Latinoamérica. O sea, eso sí es un mal número, pero probablemente con lo que... O sea, ellos venían de una inercia de un anterior sexenio, pero con lo que se está haciendo ahora y los cambios que hay, lo que pasó el domingo, oye, los datos de inversión extranjera han mejorado. No de aquí, los de aquí no invierten los de afuera. Poco a poco vamos a ir cambiando, va a ir mejorando el país, la confianza del comprador va a aumentar, se volverá a invertir fuerte en México y estaremos hablando de unas cifras de crecimiento más altas, puede que no sea en 2026, pero sí en 2027, y México va a estar donde debe de estar, pero castigar a un país con un retroceso durante 6 años es muy duro y muy difícil, ¿no? Pero creo que ahora se están empezando a hacer las cosas bien en este país. Poco a poco vamos a ir mejorando y van a ver como este va a ser un buen año, pero el que entra va a ser mucho mejor. Mucho mejor. Coincido. No tenemos otra opción tampoco. Sí. Y si no, mínimo desearlo. Sí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex. Gracias a Tiempo. vosotros, ¿eh? Hombre, gracias. Bueno.